Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 16. Los invito a caminar, los invito a hacer ejercicio, los invito a cantar, a gritar, a reclamar lo que nos pertenece. Los invito a denunciar. Cuando hay que denunciar hay que hacerlo. ¿De qué hablo cuando camino? Día 16. Definitivamente estamos cautivos en una sociedad saturada, cargada de envidia, de celos, de hipocresía. La gente está pendiente de lo que tú estás haciendo para ver cómo te critican o para ver si se te roban una idea. Si tú tienes una idea innovadora y no la patentas, corres el riesgo de que te la roben de frente. Y debido a este tema de la envidia, de la hipocresía, de los celos, me puse a pensar, porque yo a veces pienso, y me fui a los orígenes. Entonces quiero aprovechar esta caminata de hoy para hablar un poco de la Biblia, ese libro sagrado que mucha gente tiene en casa, pero que casi nadie lo lee. A mí sí me gusta leerlo y releerlo. De hecho, hace unos días, un mes más o menos, el Día del Idioma, me invitaron a una corporación de educación superior acá, una universidad corporativa, con un grupo de estudiantes de comunicación y creo que de psicología, no sé, pero la mayoría eran estudiantes de comunicación de esa universidad. Hablar sobre literatura, sobre comunicación. Y ellos me preguntaban cuáles eran mis textos de cabecera. Y dentro de esos textos cité la Biblia. Cité la Biblia porque es un libro que tiene una riqueza literaria tremenda. Y luego de eso me encontré un TikTok, que es una de las redes sociales de moda ahora, donde Juan Gozaín habla sobre eso, sobre lo importante que es leer la Biblia por ese significado espiritual que tiene, pero también por la riqueza literaria, por la manera en que están narrados los libros de la Biblia. Entonces, quiero partir de este tema que estamos hablando, que tiene que ver con la envidia, la hipocresía, los celos, la competencia desleal, a ese primer momento de la Biblia. Adán y Eva tienen dos hijos, Abel, Caín. Abel es un pastor de ovejas, Caín es un agricultor, y ambos le hacen ofrendas a Dios teniendo en cuenta su actividad principal, el SIU, como lo dice la DIAN. Entonces Dios ve con mejores ojos la ofrenda que Abel le hace, ¿no? Como siempre, el agricultor llevando del bulto. Ya dirá él, no es lo mismo un pastor de ovejas que un tipo que siembra yuca y berenjena. Como siempre, los agricultores, como que en la escala más baja de la sociedad. Y Caín se sintió triste, y esa tristeza lo llevó a querer tener lo que su hermano Abel tenía, el amor de Dios, que Dios quería más a Abel que a su hermano. Y eso es envidia, ¿no? Ese es el significado de envidia. Y esto lo llevó a asesinar a su hermano por celos. Caín asesina a su hermano Abel y es desterrado. Le ponen una marca aquí en la frente y lo destierran. Ese es el primer momento, uno de los primeros momentos de la Biblia,
y uno de los primeros ejemplos de lo que es la envidia, o sea que eso no es de ahora, ni es de la gente de aquí de Sincelejo, ni de la gente de la costa, ni de la gente de Colombia, es del universo, y eso comenzó con nuestro origen, como está escrito en la palabra sagrada, en la Biblia. Otro ejemplo de eso es la historia de José. ¿Se acuerdan? El que interpretaba los sueños, el hijo de Jacob. Entonces, de pronto para entenderlo mejor y para que la charla vaya un poco más con un hilo conductor, recordemos que José, ese que interpretaba los sueños, hijo de Jacob, era nieto de Abraham. Abraham, uno de los grandes, de estos grandes personajes de la Biblia, esposo de Sara, un hombre bendecido por Dios, pero que no podía tener hijos. Y ya en su desespero, luego de más de 60 años, de 70 años, de 80 años, Sara le pide el favor a Agar, su sierva, su criada, para que se acueste con Abraham, porque ella sospechaba que la infértil era ella, ¿no? Y Agar, ni corta ni perezosa, se acuesta con Abraham y nace Ismael, primogénito de Abraham, que lo tiene con su sierva Agar. Y aquí vemos otra cosa, que como Agar tiene un hijo con Abraham, ya la sierva no le quiere hacer caso a su jefa, a su patrona. Ya se siente con poder y ya también quiere mandar, porque no hay cosa más deliciosa, dicen varios, que es este tema de mandar. Aunque hay gente que manda y manda mal. Entonces eso también tiene su ciencia, tiene su arte. Y bueno, a última hora tuvieron que despedir a Agar y la sacaron con su hijo Ismael. Pero Dios premió a Abraham ya a sus casi 100 años, 99 años tenía, y Sara tenía 90 años, era casi 10 años menor que Abraham, y queda embarazada. Y tiene un hijo que se llama Isaac, que después el mismo Dios se lo pide en sacrificio a Abraham. Y Abraham, obediendo, él intenta entregárselo a Dios, y Dios ve cómo Abraham lo ama tanto, que es capaz de entregar a su hijo por el amor que le tiene a Dios. Dios por encima de todas las cosas. Bueno, Isaac se casa con Rebeca y tienen un par de mellizos, Esaú y Jacob. Esaú nace unos minutos antes, eso quiere decir que es el primogénito, que es el que tiene más ventaja sobre los demás, porque eso eran las tradiciones antiguas, ¿no? Entonces Esaú era el consentido de Isaac y Jacob era el consentido de Rebeca. Al final de sus días, Isaac queda ciego. Rebeca aprovecha esto y viste a su hermano, a su hijo consentido Jacob con la ropa de Isaac. En fin, terminan engañando al pobre viejo ciego. Y esto quiere decir que Isaac le da la bendición. Su bendición principal se la da a Jacob. Esto quiere decir, valga la redundancia, que el engaño tampoco es cosa nueva, que la trampa no es de ahora, que siempre ha existido la trampa. Y estoy hablando de la palabra sagrada, de acontecimientos que hay en la palabra sagrada en la Biblia. Y bueno, Jacob se hace hombre y tiene una cantidad de hijos, pero uno de los hijos que él más quiere es José, ese primogénito de Raquel, que es la mujer de todas las mujeres que él tuvo, hermanos de Raquel también, es la que él más ama,
Y por supuesto ese es como su hijo consentido. El penúltimo, porque después nace Benjamín, que ya sí es el último. Al momento en que nace Benjamín, Raquel muere, que de hecho el joven Benjamín se siente culpable por la muerte de su madre. Bueno, pero el caso no es ese, el caso es que José se vuelve en el consentido de Jacob, y claro, el resto de los hermanos, que son como 10, sienten envidia, sienten celo por el trato especial que Jacob le da a su hijo José, primogénito de Raquel. Tan es así que el resto de los hijos, a excepción de José y Benjamín, se van a pastorear sus ovejas lejos del sitio donde ellos viven. Y Jacob manda comida, provisión, con José para el resto de sus hermanos. Y estando lejos de su padre, los hermanos deciden asesinarlo. Lo iban a asesinar por la envidia, que es el tema que estamos hablando hoy, por los celos. Pero gracias a uno de ellos, a uno de los mayores, Rubén, que dijo que no estaba de acuerdo de derramar su propia sangre, entonces prefieren venderlo. Y se lo venden a un mercader, y este mercader a su vez se lo vende a Potifar, que es uno de los consejeros del faraón de Egipto. Y resulta que ese hombre, José, ese que interpretaba los sueños, termina salvando a Egipto de la ruina, gracias a la interpretación que le da el sueño que el faraón tuvo sobre las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las espigas, y esa tremenda interpretación que José le da. Pero además de eso le da la solución, que eso es lo que tenemos que hacer: identificar el problema, pero también darle solución. Es lo que vemos en matemáticas, cálculos, geometría. Y José llega a ser gobernador de Egipto y le da una enseñanza a sus hermanos, la nobleza de esos hermanos envidiosos, hipócritas, porque le dijeron mentira a su papá. Dijeron que una bestia se lo había comido y sacrificaron una de sus ovejas para manchar de sangre el atuendo que José llevaba al momento en que ellos se lo venden a ese mercader. Es otro de los ejemplos de envidia que tenemos en la palabra de Dios, en el libro sagrado que se llama la Biblia. Y bueno, después me remonto a la época de David, el rey David, rey de Israel, sucesor de... el rey David es hijo de Isaí, que también tiene esa cantidad de hijos fortachones, fornudos, que hacen parte del ejército de Saúl, que era el ungido de Dios en esa época. Y David se suponía que era un hombre débil, con un cuerpo más liviano, pastor de ovejas. Buenos días. Pastor de ovejas. Y era el débil de la familia, el último. Era el que el papá despreciaba. Isaí se sentía orgulloso de sus otros hijos porque estaban en la guerra luchando por Israel al lado de Saúl. Pero resulta que la historia de Samuel es muy parecida a la de Isaac. A Samuel, su mamá Ana, lo tuvo también viejita, el profeta Samuel. De hecho, esta historia que estoy contando ahora está en los libros de Samuel,
libro 1 y 2, la historia del rey David. Pero Saúl, que era el ungido de Dios y que era un hombre justo, ya cuando ellos están en el poder cambian totalmente, que eso se da mucho aquí en nuestro entorno universal, pero más que todo en Colombia, y más que todo aquí en la costa caribe colombiana, y más que todo aquí en el departamento de Sur. Entonces Saúl, cuando se siente con poder, desafía a Dios y respeta a Dios, lo desobedece, y por supuesto Dios enseguida se pone en contacto con Samuel, que era su profeta, que era la persona que le hacía la interpretación en este territorio, y dice que necesita a otro rey, y va a la casa de Isaí. Claro, cuando Isaí y su esposa ven al profeta Samuel ahí, se sorprenden, ¿no? Porque la visita de un profeta en esa época era algo que significaba mucho para una familia, para un pueblo. Entonces Samuel le dijo el objetivo, a lo que iban, que Dios le había dado orden de ungir al próximo rey de Israel. Y claro, Isaí enseguida pensó en su hijo mayor, ahora no recuerdo el nombre, porque hacía parte del ejército de Israel y luchaba al lado de Saúl. Y Samuel, no, ese no es. Bueno, entonces si no es ese, es este. No, este tampoco. Y los descartó a todos. Entonces preguntó Samuel, ¿y usted no tiene más hijos? Sí, pero es un debilucho, que tráiganlo, el debilucho ese. Y trajeron a David, que era un hombre sensible, que era un poeta, y que tocaba el arpa, era músico, era un hombre sensible, y ese hombre sensible fue el que le llegó a Dios. Y apenas Samuel lo vio, se le iluminó el rostro y dijo, este es. Y enseguida lo ungió. Y bueno, acá no llegaron al tema de venderlo, así como hicieron con José, pero se notaba la ira, la envidia, el odio que los hermanos le tenían a David, sobre todo el mayor. Y David llegó a ser el rey de Israel. Recuerden que él con una honda mató al grande Goliat, que hacía parte del ejército de los filisteos. David, el ungido de Dios, el hombre que, siendo un pastor de ovejas, supuestamente débil, los hermanos no entendían por qué Dios lo había escogido a él y no a uno de ellos, y sentían envidia por su hermano. Y ya saben lo que viene después. Después de David vino el rey Salomón, y desde ahí comienza la descendencia de nuestro Señor, el más grande de todos, nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablando de la envidia en que vive nuestra sociedad, de los celos, de la intolerancia, de la hipocresía en que estamos sumergidos, esta sociedad, y que no es de ahora, que eso siempre ha existido, y que yo creo que por eso Dios nos mandó ese diluvio a ver si nos corregíamos, pero qué va, seguimos siendo iguales o peores cada vez. La envidia, la hipocresía, los celos, la competencia desleal. Ese es el tema de hoy. Yo soy Amaury Pérez Banquet, y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 15. Recordemos el movimiento punto cero, mirando hacia el norte. Chao, chao.